Imagínense que todavía no ha terminado de grabar el computador la sesión de ayer, John Henry. Ah, ¿listo? 11 horas, Grabando, hermano. grabando. Ya, John Henry. Listo, John Henry. Bueno, muy buenos días. Hoy 25 de julio vamos a iniciar nuestra octava sesión. En nombre del Comité Ejecutivo del Sindicato de Maestros del Tolima, Subtel Cimatol, el saludo fraternal y combativo para todos los presidentes, para todas las mujeres presidentas, para nuestro presidente de la organización sindical, el profesor William Polo Arango, el secretario de la Escuela Sindical, el profesor Orlando Montealegre, a nuestro panelista, el profesor Carlos Andrés Arango, secretario del CEIT, al invitado especial, el compañero del Ejecutivo de FECODE, Edgar Romero Macías, expresidente de Cimatol, actual secretario de Cultura, Recreación y Deporte de la Federación Colombiana de Educadores, y a todos los presidentes y presidentas del Departamento del Tolima. Recuerden que posteriormente la disertación y orientación del compañero Edgar Romero tendremos el espacio de las preguntas. El tema de hoy, en nuestra octava sesión, es el paralelismo sindical. Yo creo que es un tema pertinente. Volver a recordarles, compañeros y compañeras, que ante todo somos maestros, somos docentes. Entonces, en la diferencia tenemos que tener la convivencia, el respeto, y que viva la pluriculturalidad del magisterio, que viva la diferencia, pero sobre todo nosotros somos la parte intelectual de este país y a esa altura nos tenemos que comportar, maestros y compañeros y compañeras, no solo en las sesiones, sino en todos los ámbitos y aspectos, porque es que somos el ejemplo y somos los que lideramos los procesos sociales, culturales, sindicales, políticos de este país. Entonces, bienvenidos y muchas gracias. Iniciamos con los actos protocolarios. Primero, el himno de Cimatol. Compañeros conscientes, marchemos por caminos de lucha y deber. Los derechos que vamos ganando no podemos dejarlos perder. Oh maestros unidos, cantemos este himno que invita a pensar que el Tolima espera en nosotros ese cambio que anhela alcanzar. Siempre firmes mirando hacia el frente, Cimatol en lo alto llevar, como ejemplo de hermanos que dieron su cariño, su fe y lealtad. En la vida sin tregua avancemos, defendiendo el trabajo y honor, que mañana orgullosos veremos resultados de ciencia y valor, resultados de ciencia y valor. Viva el Sindicato de Maestros de la Educación del Tolima, Subtel Cimatol. Viva, ¡Viva! viva, viva. Agradecer nuevamente Bueno. la orientación o la liderazgo de encabeza el profesor Orlando Montealegre, que ha liderado este proceso de escuela sindical avanzada para todos los presidentes y las presidentas del Sindicato de Maestros de la Educación del Tolima. Pertinente el proceso para
todos estos procesos y cambios que se vienen dando a nivel sindical, a nivel de todo el país. Tenemos las palabras de Orlando Montealegre, el secretario de Escuela Sindical de Cimatol. Profesor Orlando Montealegre, muy buenos días y bienvenido. Bueno, muy buenos días para todos los aquí asistentes, a los presidentes de las subdirectivas municipales, zonales y seccionales de nuestra organización sindical SUTEP Cimatol. Un saludo también caluroso a nuestro compañero Luis Hernán, que ya por 8 sesiones nos viene acompañando y apoyando en estos procesos. Un saludo también a los compañeros del comité ejecutivo que se encuentran en el día de hoy. Entre estos tenemos a nuestro compañero John Henry Ávila, el secretario de Comunicaciones. Tenemos también a nuestro compañero William Polo Arango, que cada 8 días nos da ilustración sobre los temas que hemos tratado en la Junta Directiva y en las diferentes accionarios que tenemos en nuestra organización. Un caluroso saludo también a nuestro expositor en el día de hoy, nuestro compañero Carlos Andrés Arango Moreno, nuestro secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos del CEID. Y obviamente un saludo muy especial a nuestro invitado del día de hoy, es presidente de Cimatol y hoy secretario de Cultura, Recreación y Deporte de nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE, nuestro compañero chaparraluno Edgar Romero Macías. Hoy llegamos a nuestra 8ª sesión de clase virtual avanzada. Nuestro tema en el día de hoy cae como anillo al dedo por toda la desinformación que se trae en nuestras redes sociales a diario y por el afán sistemático de acabar con nuestras organizaciones sindicales y de nuestro gran corona, que es nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE. Tema de hoy, el paralelismo sindical. Y hago esta reflexión para que todos estemos muy atentos al tema, puesto que la multiafiliación y la concurrencia de convenciones, a pesar de que nadie debe de dudar la necesidad de proteger el derecho a la asociación, el cual nuestra Constitución Política de Colombia la ha dejado en una jerarquía constitucional fundamental, a formar por parte de los trabajadores sus propios sindicatos. De recordar que pues no es diferente que en una organización sindical, perdón, en una empresa pueden haber 2, 3, 4 sindicatos. El objetivo es que haya uno nomás, pero muchas veces hay varias organizaciones sindicales. Lo importante aquí es que sean organizaciones sindicales sin intervención del Estado. También hay que dejar claro que en Colombia es posible el paralelismo sindical, puesto que la sentencia C-567 del año 2000, dada por el Consejo de Estado, y el decreto 2351 de 1965, aceptó que en una sola empresa coexistan 2 o más sindicatos. La pregunta es muy clara y muy concisa. ¿Qué también le hace esto a los trabajadores? Estar pidiendo por un lado algunas cosas y por otro lado otras. ¿Y a quién les van a dar y a quiénes no? Todo esto, obviamente, nos lo tendrá que ampliar la información nuestro compañero Carlos Andrés, y obviamente respaldado de la posición de la Federación Colombiana de Educadores. Yo con estas palabras los exhorto a que estemos muy atentos y darle la palabra, obviamente, a nuestro compañero presidente William Polo para que nos vislumbre con temas muy apropiados de la semana también, temas como el pleno departamental que se nos viene la próxima semana, temas del reglamento interno del comité ejecutivo, que más que un tema netamente administrativo, causó mucho causor por las redes sociales en el día de ayer, pero que finalmente pudo ser aprobado. Y obviamente el tema del calendario escolar en Ibagué y en el departamento del Tolima, que pues falta por expedir, pero que estamos atentos a ese tema. Como muchas otras temas que también nuestro presidente nos trae a bordo cada 8 días. Yo pues dejo hasta ahí y les doy la bienvenida y espero que todos puedan seguir conectados a pesar del clima, de las condiciones y de la conectividad tan
tan mal que tenemos en el departamento. Un abrazo para todos, compañeros. Al profesor Orlando Montealegre, secretario de la Escuela Sindical del Sindicato de Maestros de la Educación del Tolima Subtécima Tol. Y le damos la bienvenida a nuestro presidente, el profesor William Polo Arango, su informe semanal, toda la actividad del comité ejecutivo y las noticias que de primera mano van a recibir cada uno de los coordinadores y coordinadoras o presidentes y presidentes de las subdirectivas para dar una información oficial del Sindicato de Maestros de la Educación del Tolima. Presidente, muy buenos días. Sí, John, muy buenos días para usted, para todas las compañeras que están presentes en esta sesión, para los compañeros presidentes también, un saludo fraterno, para el compañero Edgar, secretario de Cultura, Deporte y Recreación de nuestra federación, expresidente y compañero de trabajo en muchas luchas y en el equipo que pues estamos liderando en el departamento del Tolima y en algunos escenarios nacionales. Un saludo para el compañero Carlos Arango, director del CEIT, hoy el expositor ante un tema bastante interesante, muy complejo y que pues obviamente hace parte de la dinámica al interior de las organizaciones y de la lucha social que tenemos en la región y en el país. Al compañero Montealegre, al compañero Ávila, compañero Luis Hernán, el reconocimiento por este escenario que, como dijeron hace 8 días, se convirtió ya en otro hábito, ya extrañamos conectarnos y pues aquí estamos. Pues primero, compañeros, manifestarles una noticia regional que me parece es importante que la tengamos en cuenta. La Universidad del Tolima en este semestre del 2020 va a tener matrícula cero para todos los estudiantes. Aquí, pues obviamente el gobierno plantea un discurso de reivindicativo frente a este tema, pero pues es una lucha que se viene orientando desde las centrales obreras, desde la federación y pues que obviamente nosotros respaldamos en el sentido de que el movimiento universitario, particularmente los estudiantes, pues también han hecho un trabajo fuerte en ese sentido y a eso hay que reconocerlo. 3 estudiantes y un egresado de la Universidad del Tolima ya estaban cerca de una semana en huelga de hambre, estaban allá en la 10 con quinta en Los Socobos y pues ese ejercicio también fue un evento de presión y eso ayudó para que también el gobierno departamental se pellizcara. En la gobernación aporta 4.500 millones de pesos, la Universidad del Tolima de recursos propios aporta 1.500 millones, son 6.000 millones de pesos que pues obviamente garantizan que todos los estudiantes de la Universidad del Tolima en el marco de esta pandemia y todas las dificultades que implica obtener ingresos para las familias de los sectores vulnerables, pues es un gran alivio y genera pues cierta tranquilidad frente al tema del derecho a la educación de nuestros compañeros estudiantes universitarios, pero asimismo la lucha continúa porque ellos tienen otros temas en la negociación y el movimiento también está en ese punto de discusión con la directiva de la universidad y con el gobierno departamental. Entonces, muy buena noticia, 6.000 millones, matrícula cero, semestre B del 2020 para los estudiantes de la Universidad del Tolima. También una lucha que se viene trabajando con los estudiantes y los instructores del SENA. En este momento, el Ministerio de Hacienda está planteando un recorte de 800.000 millones de pesos al presupuesto de esta institución que pues nosotros tenemos algunos puntos de discusión con ellos en el sentido de que siendo un órgano del Ministerio de Trabajo está pues con un buen número de estudiantes y en esto también hay una relación compleja con las instituciones de educación media porque pues ahí se maneja el tema de la técnica que tiene cosas importantes pero también tiene unas situaciones que se deben analizar. Entonces, de todas maneras, es un escenario de formación para el trabajo al que acceden la gran mayoría de nuestros jóvenes, de los que están en nuestros colegios, y pues el gobierno ahora también intenta cerrarlo
y con este recorte pues afecta tremendamente negativamente las finanzas. Repito, son 800.000 millones, casi 1 billón de pesos, que ahí es donde uno comienza a ver juegos. Le dicen que para la educación superior aportan 1 billón de pesos, pero al SENA le quitan 800.000, o sea, como que realmente nunca traen nuevos ingresos, nuevos recursos para la educación. Lo que hacen es pasar de un bolsillo a otro, pero siempre en el mismo pantalón. Esa es como la gran crítica que se le hace al neoliberalismo y pues el abandono en que deja nuestra educación y todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de los colombianos. Entonces la lucha del SENA también continúa. Ellos hicieron una movilización bastante importante, están en este proceso de lucha y pues una solidaridad y un apoyo también, porque pues esas no son dos luchas, esa lucha es nuestra lucha también. Entonces, compañeros, matrícula cero, la lucha del SENA, pues son como dos noticias que en el ámbito regional también tienen que ver con el sector educativo y que nosotros debemos respaldar y debemos conocer, pues para entender también la complejidad de la lucha que nosotros planteamos. Por otro lado, lo que decía el compañero Montealegre y lo que plantea el compañero John Henry, la unidad, compañeros, aquí nosotros entendemos y pues con los presidentes creo que hay un nivel que nos permite también, digamos, manejar lo que está ocurriendo en este momento por las redes. Pues primero sabemos que estamos cerca a un pleno, entonces ahí obviamente hay una postura que va a intentar manejar la correlación de fuerzas, porque pues obviamente cuando nos han citado a las urnas, últimamente siempre los hemos derrotado y pues eso genera obviamente una postura frente a lo que implica la dirección del sindicato. Eso hay que entenderlo porque hace parte del debate. Nosotros acá tampoco vamos ni a satanizar ni a santificar, simplemente a entender que ese es un acto político, es un acto humano y pues en ese sentido tenemos que manejar el debate y asumirlo como tal. Obviamente las redes se convierten en un escenario inmediatista en tiempo real, que no permite analizar, sino que simplemente con los primeros impactos, pues como que la gente se queda, pero con los días van madurando y van analizando. En ese sentido, pues hacer un llamado a que entendamos la situación y la afrontemos, pero igual que tampoco nos quedemos callados, y en eso pues es que estamos trabajando. Nosotros ya emitimos un comunicado, pues hay un señalamiento directo a lo que han llamado el grupo mayoritario de manera despectiva, porque pues ese es un tema, la dinámica de la democracia plantea esa situación. Digamos que mayoría y minoría, pero pues obviamente eso no tiene que ser despectivo ni para un lado ni para el otro, sino simplemente la caracterización de cómo está la correlación de fuerza en este momento. Entonces ahí pues nosotros entendemos que de pronto se usa un lenguaje despectivo, un lenguaje que no invita más al debate, sino como a la crucifixión, como que de una vez dictan sentencia y pues no tienen en cuenta el debido proceso, y en eso nosotros queremos ante todo mantener lo que implica la responsabilidad de la organización. Por eso la unidad es el mensaje de fondo que siempre vamos a manejar. Queremos recordar lo que ya planteamos en este escenario alguna vez. Cimatol tuvo, o mejor, el magisterio tuvo en algún momento de nuestra historia, en la década de los 70, tuvo 3 sindicatos, 2 de secundaria y 1 de primaria, y esa división no nos convenía en esa época ni nos conviene hoy tampoco. Por eso ellos nos dejaron un legado, y es que en la década de los 80 se sentaron los 3 sindicatos, ADPES, ADPEMU y Cimatol, y conformaron uno solo que se llama Cimatol, y a partir de ahí venimos en unidad, y esa es la gran responsabilidad que tenemos, compañeros. Por eso el llamado a analizar bien las informaciones que vienen por las redes. Ustedes como presidentes me imagino que los llaman, que les preguntan, estén en una postura o en otra, pues nosotros lo que les hacemos un llamado es a que entendamos que aquí lo que nos interesa es la organización, y por eso pues obviamente tampoco esperen que nosotros salgamos a un debate así como lo plantean ellos. El terreno de nosotros es la organización, es el respeto y es la valoración de la opinión del otro. En eso nosotros queremos pues también ser claros y sobre todo señalar un tema, compañeros. El tema de la mordaza que hablan en el reglamento interno que se discutió y se aprobó ayer, que entre otras cosas, pues precisamente de eso se trata, cuando se intenta crear opinión porque no hay trabajo para mostrar, ni hay argumentación real, pues entonces
por ejemplo, con toda la bulla que se hace con esto de la famosa mordaza que se le pone supuestamente a los compañeros que supuestamente piensan distinto, pues resulta que hay un problema de fondo que tiene que ver con la pugna que hay pues por querer avanzar en ciertos sentidos que hasta ahora no lo han podido hacer. Entonces, en ese sentido, el reglamento interno pues es algo que es una orden que nos dio la Asamblea de Delegados del 2016. Aquí muchos de los que estamos participamos en esa asamblea y votamos precisamente para que el comité ejecutivo se diera su reglamento interno y pues así se organizase mejor. Hay un puntico que utilizaron mucho en la red. Yo me voy a referir solamente a ese con el perdón de ustedes, pero es que hay un puntico que es el artículo 9 donde habla de las actas de reunión y ahí lo que nos han señalado es que nosotros le pusimos una mordaza a la gente y que no van a poder, que los afiliados no van a poder conocer las actas. No, nosotros ahí lo que hacemos es decir que efectivamente las actas se harán, se organizarán en el archivo y si alguien las solicita, pues lo que tiene que hacer es presentar un derecho de petición y asimismo pues cumplir con la protección y reserva de la información consignada en las actas de acuerdo a la normatividad vigente para tal fin. Es decir que nosotros lo que aquí planteamos es que todos tenemos derecho a acceder a la información, pero también tenemos un compromiso con la organización y la información que hay allí tiene que ser con un interés específico y pues que obviamente implique que si hay datos personales, porque es que hay gente que pide, por ejemplo, el contrato de un funcionario. Ese contrato tiene nombre propio, ese contrato tiene un documento de identidad, ese contrato tiene un salario, ese contrato tiene una dirección, tiene unos datos que son específicamente del funcionario o de la persona con quien se realiza el contrato. Eso no lo podemos entregar nosotros sin autorización de quienes están en ese contrato. No es que porque es del sindicato, entonces yo llego y yo tengo derecho a hacer todo lo que pretenda. Y en ese sentido, pues es que nosotros planteamos que había que reglamentar y que efectivamente se presentó y no tenemos problema en que nos digan que tal o cual firmaron, tal o cual propusieron, porque efectivamente de eso se trata. Y en la sesión de ayer, pues para generar más garantías, contamos con la presencia de los dos asesores jurídicos, es decir que pues ahí tampoco nos podrán señalar por ese tema. Sin embargo, pues lo importante es eso, que ya se hizo esa tarea, simplemente hago ese comentario, lo demás pues obviamente tendrá otros escenarios para el debate, pero les queremos transmitir un mensaje de seguridad y de tranquilidad a las compañeras y los compañeros. Nosotros, los que estamos en este momento siendo señalados por algún otro sector, estamos actuando con el principio de buena fe y con todo lo que está acorde a los estatutos. Inclusive cuando hay cosas que toca reorganizar, pues se reorganiza, pero efectivamente le estamos apuntando al tema del fortalecimiento de nuestra organización y sobre todo que hay que superar el debate administrativo y hacerle al debate político, al debate de nuestra organización, de los propósitos de nuestra organización, que es lo que más nos debe importar. En ese mismo sentido, pues está el pleno departamental para el próximo miércoles. Aquí pues creo que ya les llegó la convocatoria a todos. Ahí también pues hay un debate porque están planteando que no se le está dando las garantías a alguno de los afiliados, de los directivos. Nosotros aquí partimos de un principio, compañeros, los 15 directivos ahí fuimos elegidos por todo el magisterio y los 15 tenemos igualdad de condiciones. Ahí no que porque el presidente está en ese cargo entonces tiene algún tipo de superioridad, no, simplemente cumple las funciones de presidente tal cual están en los estatutos, que el compañero de prensa y comunicaciones igual, que el compañero de asuntos laborales igual, que el compañero fiscal igual, que la compañera secretaria lo mismo, los 15 tenemos eso y pues en el pleno se planteó que por la situación de pandemia lo ideal es aprovechar el tiempo y solamente va a hablar el presidente y los dos compañeros de salud por el tema de la pandemia, los demás vamos a presentar informe escrito, esa es nuestra obligación, ahí no se le está tampoco impidiendo a ninguno de los directivos que presente su informe, porque pues obviamente está el escenario y ustedes saben cómo ocurrió en el pleno pasado, los informes que se presentaron se enviaron
con anticipación, por lo menos 1 o 2 días, para que los compañeros pudieran conocer la información allí. Entonces, en ese sentido, pues también hay garantías para que todos participemos y en esa medida vamos a continuar con el proceso de cumplimiento del plan de acción de este año, del 2020. Eso frente a lo organizativo, ¿no? La invitación pues para que estemos pendientes. Ya en el Tolima nos generaron las garantías para que los compañeros asistan. Ibagué siempre es un problema con el tema de los permisos, pero pues ahí estamos para que nos entreguen las garantías el próximo lunes. Así ya estaríamos nosotros pues obviamente manejando esta situación y que todos los compañeros puedan asistir. Los temas pues ya lo saben, ahí está la convocatoria y en ese sentido pues esperamos que sea lo más productivo posible. El tema del calendario académico, compañeros, pues en Ibagué ya se definió como informamos la semana pasada, aunque pues estamos todavía para que salga la circular de parte de la Secretaría. Y en el caso del Tolima tuvimos un problema de conectividad el miércoles y habíamos pactado que el jueves terminábamos la reunión donde íbamos a abordar ese tema, pero el secretario con esto de la matrícula cero, que me quedó incompleta la información sobre matrícula cero. También matrícula cero para los estudiantes del ITFIT. Es lo que nos comunicaba el secretario que estaba en ese proceso con el Espinal y la comunidad alrededor del ITFIT y pues en ese sentido no pudieron hacer la reunión con nosotros. Pero pues la idea es, como siempre le hemos manifestado, que durante el mes de agosto se garantice una semana en la que se compensen los 3 días que trabajamos adelantados de Semana Santa y que en ese mismo sentido pues los otros 2 días podamos nosotros organizar una programación cultural, recreativa y deporte liderada por Cimatol, donde pues garanticemos que durante esa semana los maestros nos desconectamos de la institución educativa y más bien nos dedicamos a otras cosas, a descansar, a estar en nuestra casa, porque pues como todos sabemos eso no es vacaciones, sino es un receso laboral bajo ciertas circunstancias de pandemia. Entonces en eso yo creo que ya esta semana estaremos ya por finiquitar el tema, esperamos que para el día del pleno tengamos ya la noticia concreta en ambas entidades territoriales, pero pues las 2 secretarías, como hemos dicho siempre, se comprometen a cumplir con el acuerdo de la compensación de los días de Semana Santa. Por el lado de lo que implica para nosotros todo ya, las semanas de desarrollo institucional en Ibagué están ya en ese proceso, ya hicieron la primera, van para la segunda, y pues Tolima vamos a ver cómo se desarrolla durante el mes de agosto o cuando se convenga de acuerdo a la propuesta que se presente al Ministerio de Educación. Compañeros, pues básicamente es esto, yo agradezco el escenario, pues ya me les robé unos minuticos de más, pero de todas maneras es importante que tengamos en cuenta eso. Yo les reitero, principio de buena fe, actuación con transparencia, un liderazgo por parte de los 15, porque aquí aunque tenemos una discusión de redes y todo eso, yo también como presidente reconozco que hay una intención política, democrática, que es válida y que es necesaria, pero pues obviamente quiero que eso se reconozca para todos, no solamente para unos, y en ese sentido es que estamos trabajando. Y tengan la plena seguridad que los espacios de la organización los vamos a seguir fortaleciendo y nosotros vamos a seguir con consignas políticas, con consignas gremiales, con consignas que nos lleven a la unidad. Ese es en principio el informe y pues al final miraremos si hay alguna inquietud o algún interrogante. Compañeras y compañeros, muchas gracias. Compañero Montealegre, compañero John. John, vamos recogiendo todas las preguntas que hay en el chat y las vamos a dejar para lo último. ¿Listo? Ok. Sí. Bueno, agradecemos al presidente, el profesor William Polo Arango, por su informe y volver a recordar dentro de la agenda que siempre al final están todas las preguntas e inquietudes. Es importante, compañeros, aprovechar esta sesión para poder despejar todas esas interrogantes que se dan por el proceso y la información que se mueve tan rápido a través de las redes. Octava sesión, el tema central, paralelismo sindical, a cargo del profesor Carlos Andrés Arango, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos, el CEIT, capítulo Tolima. El profesor Carlos Andrés Arango, muy buenos días. Bienvenido a esta octava sesión de la Escuela Sindical para presidentes y presidentas de las subdirectivas del Departamento del Tolima. Bueno, John Henry, muy buenos días.
saludo para todos los presidentes de las subdirectivas y zonales y seccionales del departamento del Tolima, del municipio de Ibagué. Cordial saludo para toda la mesa de trabajo, presidente William Polo, nos acompaña el compañero directivo de FECODEGA, Romero Macías, y pues, felicitar al compañero Orlando Montealegre por este trabajo que está realizando de escuela sindical muy importante, que en el medio de lo informativo, que es la escuela sindical, pues lo posible, me imagino que ustedes recogen las inquietudes y lo que puede generar debate, pero pues espacio de debate, sino más bien de información, ¿no? Dentro del proceso de la escuela sindical. Si algo nos ha dejado esta pandemia, pues ojalá no pudiéramos decir que deja cosas positivas, porque esto es una tragedia a nivel mundial que estamos viviendo. Pero si algo ha dejado la pandemia es que nos dimos cuenta de que hay unos medios de comunicación que tenemos, que los teníamos a la mano para estar en contacto más permanentemente con ustedes, con los maestros, y precisamente son las tecnologías de la información y la comunicación, lo que nosotros llamamos las TIC, y este es el reflejo de lo que aprovechamos hoy por hoy esas tecnologías, y que le tocó en esos términos a los maestros apropiarse de una manera rápida o lenta, depende de las habilidades de cada maestro, de estas tecnologías para poder continuar un desarrollo curricular con sus estudiantes, ya sea clases virtuales. Yo siempre he criticado clases virtuales, no las hay, pero sí utilizar los diferentes medios de comunicación para llegar a nuestros estudiantes. Bueno, frente al tema del paralelismo sindical, compañeros, es un tema que hay que mirarlo más desde la jurisprudencia. Yo creo que el compañero Orlando Montealegre prácticamente me dejó sin palabras, porque hizo una muy buena introducción concreta, hizo una síntesis de lo que era el paralelismo sindical con jurisprudencia a bordo. Pero yo más que venir a hacerles una exposición a ustedes, vengo a venir a saludarlos y a generar un proceso de reflexión, y en especial de las filiales de FECODE, incluyendo Cimatol, ¿sí? Yo hablé con el directivo Edgar Romero Macías, coincidimos en estar el día de hoy en esta sesión de escuela sindical, y yo le pedí al que nos colaborara, nos aportara para el tema de paralelismo sindical desde la jurisprudencia, porque solamente los abogados tienen ese tema, esa experticia para hablar desde la jurisprudencia, ¿sí? Como lo dijo el compañero Orlando, hay sentencias constitucionales, hay una normatividad en donde permite la creación de sindicatos, incluso dentro de una misma empresa, dentro de un mismo gremio, una misma organización. Esa es la democracia, ¿sí? Pero entonces aquí lo que tenemos que analizar es cuáles son los efectos de ese paralelismo sindical, ¿cierto? Y precisamente uno de los grandes efectos, unas consecuencias nefastas, es la atomización de la lucha sindical. Empezando porque cuando nosotros vamos a negociaciones colectivas o convenciones en la empresa privada, pues entonces se presentan diversos sindicatos, ¿sí? Y el primer problema es tratar de unificar un pliego de peticiones. A veces se piden muchas cosas irrelevantes, se pide lo mismo, y llegar a acuerdo entre los diferentes sindicatos es muy complejo, y a la final eso lo ve, ¿sí? Lo analiza, lo ve, lo entiende el gobierno, y de eso saca provecho el gobierno, ¿sí? Son frutos y generan el espacio y las condiciones para poner a pelear entre los mismos sindicatos. Entonces, lo que yo veo es, ¿por qué el afán de paralelismo sindical? Muchas veces arrancan con el discurso es que no me siento representado por el sindicato. O sea, es el discurso más fácil, es el discurso más breve, ¿cierto? Para empezar a generar un discurso incendiario, un discurso de incredulidad, un discurso de desconfianza frente a la organización sindical que representa a la gran mayoría de los afiliados. En este caso, Cimatol, que es un legado histórico que tenemos del magisterio tolimense,
pues de creo que aproximadamente 13.500, 13.700 maestros en total hay en el departamento del Tolima, el municipio de Ibagué, y Cimatol está por el orden ya de 10.100, 10.200 afiliados, ¿sí? No es cualquier organización la que tenemos. Una organización de 10.000 afiliados es una organización de peso y es quizás, y quizás no me atrevo a decirlo, que Cimatol es la organización sindical más fuerte, poderosa que hay en el departamento del Tolima. Mire, y a nivel nacional FECODE, aquí no hay marcha, no hay movilización, me perdona la expresión, que le meta carne a la protesta, a la lucha callejera, si no estamos los maestros en las calles. Muchas veces la CUT Nacional, con el respeto de lo que es la CUT Nacional y las demás centrales obreras, y los demás sindicatos a nivel regional esperan a que FECODE y sus filiales den el paso adelante para decir, nos metemos en esa lucha y vamos los maestros a luchar de la mano con los demás trabajadores. Si no estamos los maestros en las calles, pareciera que la movilización y la lucha de las demás sectores de trabajadores es raquítica. Entonces, por eso nosotros debemos de defender la fortaleza que nosotros tenemos. Entonces, cuando comenzamos con el discurso es que no me representa la organización sindical, pues entonces estamos ya dando indicios de querer buscar otra alternativa, ¿cierto? En vez de fortalecerse en ellos como un grupo político, fortalecer su trabajo, ¿cierto? Entonces empiezan a atacar a quienes tienen la dirección de una organización sindical. Y ahí está el grave problema. El problema es que cuando se atacan a quienes tienen la dirección de una organización sindical, los maestros del común, por decirlo de esa manera, ¿sí? Y no lo estoy diciendo despectivamente porque es que aquí los que estamos presentes en este espacio tenemos un plus. ¿Y cuál es el plus? Que somos la dirigencia, ¿sí? Somos la dirigencia y nosotros como dirigentes tenemos que tener un punto de vista más allá y ser más analíticos y más reflexivos frente a lo que acontece, ¿sí? El maestro del común lo que va a decir es, no piensa en que, es que están atacando a William Polo, están atacando a Carlos Arango, a Orlando Montelena, no, ¿sí? Algo pasa con la organización sindical, ¿sí? Se están robando los recursos de la organización sindical. Entonces empieza un fenómeno de desconfianza, ¿sí? Y entonces, eso es que no, es mejor desafiliarnos. Eso es lo grave de los discursos del paralelismo sindical, más allá de la jurisprudencia, ¿sí? Más allá de los conflictos que se puedan tener en los procesos de las negociaciones colectivas y las convenciones, ¿sí? Entonces, aquí se atomiza una lucha sindical. Y yo veo que el interés de esos paralelismos sindicales es el afán de burocracia sindical, ¿sí? Entonces, por ejemplo, veamos el ejemplo claro de los sindicatos de los administrativos. Aquí en el Tolima tenemos 3 sindicatos de administrativos y así sean con 25 o 30 personas que tenga cada sindicato, pues lo montan, ¿sí? Y montan la burocracia, ¿sí? Para tener o gozar de unos privilegios, ¿sí? Tener unas comisiones. Pero ¿a cambio de qué? A cambio de atomizar la lucha sindical, muchas veces entre ellos se pelean en plenas negociaciones, no se ponen de acuerdo, eso traba las negociaciones porque hay que hacer pausas, hay que reunirlos, hay que decirles, vengan, pongámonos de acuerdo. Muchas veces pidiendo cosas tan irrelevantes que uno dice, la verdad estamos esperando el tiempo y aquí quienes se van a perjudicar son los afiliados, ¿sí? Entonces, yo la invitación que hago es lo siguiente. Yo tengo un punto diferente frente al tema de la unidad, ¿sí? Es muy complejo llamar a la unidad cuando Cimatol es una organización social, como todo sindicato, en donde hay una democracia sindical que a veces pareciera que no se respeta, ¿sí? Y aquí hay que decirlo, pues hay un grupo mayoritario, hay una dirección, ¿sí? Y hay un grupo que tiene una dirección y a ese grupo le llegan otras fuerzas políticas que conforman un sector mayoritario. Y hay un sector minoritario, por decirlo así, que son oposición a quienes tienen la dirección, pero eso no es malo, eso lo hemos dicho siempre. Estamos en una democracia, tenemos el derecho a pertenecer en un sector mayoritario,
tenemos el derecho a pertenecer a un sector minoritario, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? La reflexión es lo siguiente. El no saber utilizar las redes sociales, o no es que no las sepan utilizar, sí las saben utilizar, porque es que saben que los discursos que atacan el accionar de quienes tienen una dirección, pues eso le escala a la gente de pronto que les gusta como el morbo de la pelea, el morbo de los ataques entre los directivos sindicales, como ocurre con el manejo de las redes sociales, ¿sí? Eso tiene que ver con paralelismo sindical. ¿Sí? Cuando nosotros no somos capaces de utilizar la estructura del sindicato para hacer el debate, ¿sí? Que lo utilizan para hacer el debate, de hecho lo utilizan, pero fuera de eso también aprovechan el tema de las redes sociales, en donde no podemos entrar en el terreno de ese debate face to face, ¿sí? Entonces, necesariamente se sabe que con esos discursos ganan adeptos, ¿sí? Ganan adeptos para sus fuerzas políticas, pero ¿a cambio de qué? A cambio de generar una incredulidad total y una desconfianza, no hacia unos directivos específicos, sino hacia la organización sindical como tal. Entonces, yo la reflexión que yo les quiero solicitar es que miremos muy bien cuál es el efecto realmente que está aconteciendo frente a ese manejo de las redes sociales, frente a la desinformación, ¿sí? Porque en los grupos de WhatsApp, nosotros estamos en muchos grupos de WhatsApp, ¿sí? Y en esos grupos de WhatsApp hay de todos los amigos, de todos los directivos, de todas las fuerzas políticas. Unos critican, otros atacan, otros defienden, otros se quedan callados. Pero eso genera desconfianza en la organización sindical, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos que aprovechar son las estructuras, porque para eso, por ejemplo, están los plenos departamentales. En los plenos departamentales podemos darnos la madera que queramos, podemos dar todo el debate, ¿sí? Y también están las asambleas, ¿sí? Es que lo bonito es echarnos el debate face to face, como decimos, ¿cierto? En la asamblea de los plenos departamentales. Pero cuando se desinforma a través de los medios, pues no hay esa oportunidad del debate. E infortunadamente hay mucha gente que se queda con lo que informa o desinforma un sector político. Perdón, lo que informa o desinforma un sector sindical o un sector político. Bien. Yo lo que analizo es, aquí hay, ¿sí? Los que dirección, ¿sí? La institucionalidad y el grupo de maestros que pues, no dicen nada, puede que no digan nada, pero en el interior hoy están agarrados de las mechas, porque así me lo han dado a conocer muchos compañeros, que lo que pasa encima le están agarrados de las mechas, ¿sí? Yo le digo, no, pues es que eso es normal, ¿sí? William se ríe, ¿no? Eso es normal que haya el debate, que haya la discusión, que haya la confrontación. Eso es lo más normal en una organización social como Cimatol, social y política como Cimatol. ¿Sí? A lo que no le jalamos nosotros, quienes hacemos parte del sector mayoritario y tenemos la dirección, es a que se nos denigre a través de las redes sociales, porque ahí no tenemos nosotros el espacio para hacer el debate, porque consideramos que no le hace bien a la organización sindical. Entonces, presidentas, les hago el llamado a que le apostemos a la institucionalidad, no para que le aplaudan al sector mayoritario, no para que todos se unan al unísono al sector mayoritario, no,
para qué componen la estructura sindical, y ahí es donde hay que hacer el debate. ¿Listo? Esa es mi intervención, compañero Orlando. Yo le había dicho, compañero, que le iba a ceder parte de mi tiempo porque considero que es muy importante conocer lo que está aconteciendo a nivel nacional. Ese informe nacional directamente de un directivo de FECODE me parece muy importante y que él nos va a complementar el tema de paralelismo sindical desde la jurisprudencia, desde lo normativo, que él como abogado pues conoce mejor del tema. Me alegra haber compartido con ustedes un rato, haberlos saludado. Compañero John Henry, felicitarlos por toda la logística de estos eventos. Julia, el programa que tienen los martes, actualidad educativa, que es el programa radial. Escuchen, regalé unos apartes de una propuesta pedagógica en tiempos de pandemia. ¿Sí? Leí algunos apartes de esa propuesta, me pareció muy interesante y ojalá ustedes le saquen provecho a la lectura que les hago el día de hoy frente al tema. Gracias, Orlando, y pues entonces le cedo la palabra al compañero Romero, directivo de FECODE. Muchas gracias. Gracias, compañero Carlos Arango, secretario del CEID, capítulo Tolima. Paralelismo sindical. Convivencia en la diferencia, compañeros, y a respetar los espacios que están establecidos a nivel sindical para hacer un debate de la altura que se debe dar cuando los protagonistas somos los maestros y las maestras de Colombia y del país. Paralelismo sindical, ahora le damos la bienvenida a nuestro invitado de la Federación Colombiana de Educadores, el compañero y maestro Edgar Romero Macías, expresidente del Sindicato de Maestros de la Educación del Tolima, actual secretario de Cultura, Recreación y Deportes de la Federación Colombiana de Educadores. Compañero Edgar Romero, muy buenos días y bienvenido a nuestra octava sesión de formación de escuela sindical con todos los presidentes del Departamento del Tolima de las subdirectivas. Buenos días, profesor Edgar Romero. A ver, ¿cómo estoy de sonido? Está bien, Edgar, está bien. Bueno, muchas gracias. Un saludo especial en nombre del Comité Ejecutivo de FECODE, a los presidentes, hombres y mujeres del Departamento del Tolima que están en este encuentro de formación sindical, a los integrantes del Comité Ejecutivo de Cimatol presentes, compañero John Ávila, Carlos, William, y por supuesto a Orlando, a quien hago un reconocimiento público aquí porque conozco el curso intensivo que a nivel nacional estuvo pendiente y estuvo constante y por eso lo retransmite hoy a ustedes. Hemos tenido diferencias en otras épocas, hoy tenemos similitudes, eso hace parte de la dinámica, pero cuando hay que reconocer las cosas no ahorraremos esfuerzo en decir que este trabajo de la formación sindical es muy necesario, es inevitable para las bases, pero también para la dirigencia. Yo he sostenido que hay una crisis en el papel del dirigente sindical, lo sostuve en FECODE, porque creemos que el liderazgo es una responsabilidad muy grande, tiene que tener una rigurosidad, una responsabilidad ética y moral, un principio de tolerancia, como decía Arthur Kaufman, filósofo del derecho, de que el principio de tolerancia no es agravar al que piensa diferente, no es llevarse y acabar con el otro, o lo que Manuel Levina plantea de que la historia de la pasión humana desde sus orígenes es llevarse por delante a los otros. El líder natural no necesita eso. Usted con su trabajo, usted con sus acciones, usted con su forma de ser, con su carisma, con su liderazgo, transmite una posición u otra. El verdadero líder no se victimiza, no necesita videos, no necesita celulares, no necesita que correr a que lo vean qué es lo que dijo.
sino que su trayectoria y su capacidad y su experiencia y su forma de trabajar merece unos reconocimientos. Y acá hay una cosa que hay que acabar en las paradigmas sindicales, es que las bases del magisterio no me representan o me representan. Y resulta que hay unos que salen elegidos con 400 votos, 500 votos, 400, otros 600, bueno, la cuantía que sea, pero se ahogan los 10.000 maestros. Yo creo que eso es un error, eso es un infantilismo sindical en el argot sindical, y creemos que el liderazgo es importante, y los felicito porque este tema de la formación hace que una de las cualidades que debe tener un dirigente sindical, llámese de la subdirectiva o llámese de una directiva central o de una directiva nacional, es el conocimiento. Los griegos nos enseñaron a nosotros eso desde el comienzo de los tiempos. Una cosa, ellos definieron entre lo que era la doxa y lo que era la episteme. La doxa es la opinión cualquiera en una red social. Renan Belga Cantor también lo dijo. Las redes sociales a veces son el escudo de la cobardía frente al debate, y es la especulación, el pensamiento visceral, y es el sensacionalismo, pero jamás reemplazarán la episteme de los griegos y el equilibrio universal de los griegos, que significa que para usted dar una opinión, exponer una razón o dar una postura, necesita conocimiento, necesita fundamentarse, necesita sustentar. Y en ese sentido, yo creo que el dirigente, el papel central hoy de FECODE, de las centrales, de cualquier dirigente en el país, de cualquier empresa, de cualquier sindicato, es entender lo que Marx decía, cuál es la contradicción central. Aquí la contradicción central, hoy en Colombia, es la defensa de la vida, es desobedecer las imposiciones que nos quieren dar, el riesgo de perder la vida, un estudiante, un padre de familia o un profesor. Esa es la contradicción por la cual FECODE hoy se bate en el país. Hoy le dice a la sociedad colombiana que debemos estar unidos en ese propósito. Esa es la contradicción central. Las contradicciones secundarias son las contradicciones que nosotros le estamos dando más importancia. Un reglamento, por ejemplo, una directiva en un sindicato central generan todo un ruido, porque no siempre el ruido es el que hay que atender. Las canecas vacías, usted las tumba de una mesa y inmediatamente generan todo un ruido y todo un espectáculo, pero jamás llenarán el tema fundamental de fondo de 75 años de la historia de Cimatol y 61 años de la historia de FECODE, donde han pasado todas las tendencias y perdurarán por siempre las contradicciones, pero yo creo que el verdadero liderazgo y lo que les puedo aportar como reflexión en esta formación sindical es que es una necesidad imperiosa, y por eso esto que ustedes están haciendo un día sábado de 10 a 12 para formarse, distintamente de todas las posiciones que podamos tener en el principio del respeto, en el principio de la tolerancia, es lo que se debe hacer. Así que un reconocimiento, quería empezar con eso, al trabajo del Comité Ejecutivo de Cimatol y en cabeza de los compañeros aquí de Escuela Sindical y de Comunicaciones. Yo quiero participar en esta formación diciendo varias cosas. Un informe y terminaré con el tema del paralelismo, aportar alguna cosa. En el tema del informe, tener en cuenta el contexto en que andamos. No es lo mismo el contexto del 6 o el 15 de marzo hacia atrás al contexto de lo que va del 15 de marzo en estos 4 meses de pandemia, en temas como salud, en temas como el empleo, en tema de trabajo, el punto de emergencia del Comité Nacional de Paro, que es importante que lo tengan en cuenta ustedes como transmisores de la estructura de Cimatol en los diferentes municipios. Tenemos que hablar de la desobediencia civil, hay que llenarnos de una fundamentación constitucional, jurídica, epistemológica, histórica y filosófica de lo que es la desobediencia civil para tener argumentos frente a los padres de familia, frente a la sociedad y frente a los medios de comunicación, frente a por qué estamos impulsando la desobediencia civil. Tema de los acuerdos, ahí vamos a hablar de aspectos del 1278, del 2277, de los provisionales, y unos temas generales que en los acuerdos hemos definido como política pública, que es una de las cosas que no podemos olvidar en medio y uno de los mensajes que hay que priorizar. Nosotros nos preocupamos mucho como dirigentes el día que pagan quién es el primero que informa, quién pagó el salario.
Ese no es el papel de un dirigente sindical. El papel del dirigente sindical es entender que hoy en los 1.103 municipios hay una financiación de la educación pública en déficit. Y en ese sentido, pues nosotros lo que creemos es que debemos concentrar todas las fuerzas en esas tareas de la política pública, de confrontación a la política neoliberal mercantilista de América Latina y del mundo. Y en ese sentido, pues eso es una pelea aplazada, pero de fondo. El Estatuto Único de la Profesión Decente, el tema de la salud, de las prestaciones, todo eso hace parte del tema reivindicativo, pero también hace parte de los problemas de la comunidad educativa, sobre todo de los padres de familia y estudiantes, cuya única esperanza es el maestro y el estudiante. El tema del paralelismo sindical y un mensaje final, esos son los componentes de la intervención. En el tema del contexto, Boaventura de Sousa Santos, un sociólogo portugués, por estos tiempos estaba de auge por el libro que escribió sobre la pandemia. Él llama al COVID-19 como un pedagogo cruel, pero que es real y que hay que entenderlo y o lo escuchamos o lo ignoramos. O lo escuchamos, como muchas personas han resuelto el tema de estar en casa, en confinamiento, o salimos a la calle a que nos mate. Y esto no es una verdad de perogrullo, esto es una realidad. Bolsonaro lo está sufriendo cuando dijo que era una gripa, o Boris Johnson del Reino Unido. En Estados Unidos el presidente Trump dijo que era una gripita y ha matado a más de 200,000 norteamericanos. Entonces, en ese sentido, esta pandemia tiene una característica que hay que tenerla en cuenta. Algunos hablan de que es la primera guerra bacteriológica con trascendencia mundial, porque las anteriores pandemias eran continentales o eran por países. Esta es una pandemia universal y por eso la letalidad mientras se busca el medicamento o la vacuna, que va a ser intermitente, que hay que acostumbrarnos a vivir con ella, pero que lo que estamos ganando en este tiempo y en esta confrontación que tenemos con el gobierno en el tema específico de estar en casa, el trabajo en casa por este año, es que la comunidad científica y la comunidad médica gane espacios en ese sentido y que puedan de pronto, invención de la vacuna, que hoy está compitiendo los chinos y los norteamericanos y otros países a ver quién la inventa para vendérsela al mundo. Ojalá la inventen los chinos, porque los chinos hablan de cooperación internacional, es decir, que pueden tener unos costos más bajos o donadas para el mundo. En cambio, los norteamericanos es solamente para los países capitalistas y los que generen negocio y los que subordinen, además de la hegemonía política, geopolítica y militar, se subordinen al tema de salud en el caso de la vacuna. Entonces, en ese sentido, el sistema médico y la comunidad científica y los expertos en pandemiología y epidemiología han dicho que esta es una pandemia letal. Llevamos más de 600,000 personas en el mundo que han fallecido, en Colombia más de 7,000, y que van a fallecer con el transcurso de los días y los meses y que va a ser intermitente. Y en tema económico lo colocan como una pandemia que genera las mismas dificultades de la crisis del 29, en el caso colombiano, o la crisis del 2008, donde sobre la crisis el neoliberalismo y el capitalismo se reconfiguró. Entonces, en ese sentido, entender que el tema médico es delicadísimo por la connotación de la pandemia a nivel universal. En segundo lugar, la comunidad científica y médica en Colombia han planteado que cualquier decisión de una medida diferente y que ha sido eficaz como el confinamiento, del tal aislamiento inteligente de los sectores de la economía en la calle, de la relajación que hay en este momento de la ciudadanía en las diferentes ciudades, del día sin IVA, de todo ese tipo de cosas de los sectores allí, genera que el sistema de salud en Colombia puede colapsar. Y ya estamos alcanzando las cifras. En Chile, en Brasil, en los Estados Unidos, en Italia, en España, en Guayaquil, Ecuador, por nombrar una de las tantas estragos que ha hecho la pandemia, cuando alcanzan niveles de cifras mayores a 200,000 que ya estamos, y de pronto de 300,000 que ya estamos cerca, a 31 de julio la vamos a sobrepasar con toda seguridad, pues significa que las UCI y los sistemas de salud pública y privada en Colombia va a colapsar. Porque además del COVID, hay otras enfermedades de base que también están y que generan alta mortalidad en el país. Y si todo eso se conjuga,
la comunidad científica y la comunidad médica y la comunidad ética médica ha dicho que no los pongan a escoger, como en otros lugares del mundo, entre quién vive y quién muere. Eso hay que tenerlo en cuenta para decírselo a los padres de familia en la eventualidad de que el gobierno nacional siga con su pretensión de volver a la alternatividad y a la presencialidad en las instituciones educativas. Es crear que 8 millones de niños del sector público matriculados antes del 15 de marzo, más 2 millones del sector privado, entre 1.700.000 y 2 millones está la matrícula del sector privado, estaríamos hablando de 10 millones de niños que de manera alterna estarían yendo, decir que más o menos 420.000 maestros entre 330.000 del sector público más el resto del sector privado, más una dinámica de los padres de familia de un sector de unos 10 millones, póngale un padre de familia que sea el acudiente de esos 10 millones de niños, más o menos con toda la dinámica que está en el sector educativo, estamos hablando de unos 20 millones de colombianos que se irían también a las calles con el resto de sectores de la economía, se juntaría todo ese foco. La comunidad médica ha dicho que también en materia sanitaria se uniría a los picos también altos de enfermedades respiratorias para los niños y para los jóvenes que están para este mes de agosto. Miren el clima cómo está, y el mes de septiembre. Esa va a confluir con esa. Parece que tenemos un bajo de señal de Edgar. ¿No, Henry? Compañero Edgar Romero. Parece que tiene un bajo de señal. Sí, sí. No sé, William, si podemos llamar al compañero Edgar, a ver si se conecta en este momento. Compañero Orlando, si podemos marcarle al compañero Edgar. ¡Ay, se me fue la luz! Sí, pero el problema es que yo estaba grabando. Y se fue, no, se volvió a ir. Ah.